Hola, hola, ¿cómo están, gente? A ver, vamos a ver si es que se conecta Sebastián Aguirre. A ver. Ahí invitamos a Sebastián para que entre al en vivo, para que se conecte. Esperamos que se conecte. Invita a Economía de Guerra. Pucha, mi compadrito Robert va a estar en un live a las 8:30. Ah, mentira, 8:30. Sí, a las 9, perdón, con los chicos de Derecho Fácil y el abogado Rodrigo Mayorga. Así que no vamos a poder hacer. Pero en todo caso, los lives que tenemos nosotros con Economía de Guerra, con Roberto, con Felipe de Economía en 3 minutos y Alfredo de Hablemos de Economía, lo hacemos por lo general los lunes, no todos, pero algunos. Así que ahí Lerat.jo para una próxima vamos a tener un live. Así que a ver, ahí cómo lo podía hacer. Vamos a esperar un momento. A ver, vamos a ver qué sucede realmente. Miren, lo que vamos a hacer hoy día, en mayo salió una encuesta de Criteria que básicamente hablaba de los problemas de cómo es la perspectiva ciudadana de la inflación. Así que eso nomás les puedo contar. Lo demás en detalle los vamos a ir comentando a lo largo. Aquí está. Hola ¿Qué tal? Sebastián. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, ¿y tú? Bien, déjame orientar un poco la cámara porque aquí está un poco difícil esto. Me imagino. ¿Me vas a Sí, creer que es así, la primera ¿de vez que hago un Instagram Live? verdad? ¿En serio? Sí. Uh, Eh, en general uso harto esta plataforma, me gusta, pero sí. eh, no le he sacado todo el jugo posible, yo creo. Mm, sí, pues, es súper buena en general esta plataforma para hacer, para hacer como buenos lives y todo eso con gente así como crack, por decirlo de alguna Sí, sí, forma. está muy buena, está muy buena. Oye, gracias por la invitación, Felipe. Oye, muchas gracias a ti, Sebastián, por aceptar a esta hora de la tarde. Sí, no hay problema, no hay problema. Vengo llegando de la radio ahora y nos hicimos un espacio para conversar. Está entretenido el tema, además. Sí, ahí les explicaba, bueno, vamos a hacer una explicación para los que vayan llegando. Chicos, Ajá. lo que consiste este live es básicamente con Sebastián vamos a hablar sobre una encuesta que salió de Criteria, lo hicieron en mayo y salió hace como 2 semanas en el diario de La Tercera, sobre el tema de las perspectivas de la inflación, así como la perspectiva de los ciudadanos, así como qué opinan, así como sobre este fenómeno que ha sido tan Sí. debatido a lo largo de Es estos meses. es un tema bien interesante porque yo creo que nos enfrentamos a un ciclo, o estamos pasando por un ciclo que es súper poco frecuente en nuestra historia reciente, en en la historia económica chilena, digo, ¿no? Ujú. Hace mucho tiempo que no enfrentábamos niveles de inflación altos. En 2008 también hubo un ciclo de inflación bien alto. No sé si te acuerdas, Felipe, quizás tú eres más chico, entonces no sé Sí. si te acuerdas de eso, pero en esa época el petróleo estaba como a $140 y había inflación bien alta también en el mundo en Ujú. general. Pero en el fondo no es un fenómeno muy frecuente, afortunadamente, para la economía chilena. Y yo creo que lo interesante de esas cifras que destacó la tercera en este estudio que hace Criteria es que pone a prueba de alguna manera las percepciones que tiene la gente
sobre la inflación, el fenómeno de la inflación, sobre este fenómeno para muchas generaciones desconocido, y ahí quedaba súper claro cómo algunos lo ven como un tema muy serio, muy complejo, como una amenaza importante, y otros sencillamente no, ¿no? O sea, otros no le toman el mismo peso. Claro, y precisamente lo que dices tú, y muy pocas personas vivimos así como en carne y hueso lo que fue el ciclo inflacionario de la crisis subprime de 2007-2008. Claro, De hecho, claro. a principio de año ya decíamos que la inflación era mayor de 2008. O sea, nadie hacía presagiar de que esto podía llegar a más. Un Eh, 7% con mucho 8%, sí, pero de ahí a sí. pensar a tener un 10% de inflación, o sea, el costo de la vida se nos va a ir por las nubes, en el fondo. Sí, y es bien interesante ver que las reacciones que quedan súper claras a nivel como de guata, digamos, en esta encuesta. Por eso, un paréntesis, ¿ya? Pero yo subí algunos pantallazos de esta encuesta en mi Instagram y empezamos a conversar con Felipe sobre el tema y de ahí surgió la idea de hacer este live. Cierre de paréntesis, pero cuando uno ve las emociones sobre el tema, que era lo que preguntaba Criteria, por ejemplo, y pregunta, ¿qué emoción te produce la alza significativa de precio? Un 55% decía ira, un Ujú. 55% decía miedo, y uno podía marcar varias opciones, por eso no Sí, suma 100%. 53% tristeza, y es un asunto que es muy perceptible por parte de la ciudadanía y de manera súper transversal además. Yo claro. estaba revisando las preocupaciones que tenían los chilenos también en otra encuesta, que después te comento otros datos, pero la inflación se ha instalado como un tema prioritario, de acuerdo a una encuesta que hizo Ipsos, y yo lo atribuyo porque todo el mundo percibe la inflación, ¿no? De alguna forma u otra. Los que tienen auto lo ven en la benzina, los que no tienen auto lo verán en la compra del pan, en la compra de verdura, los que están arrendando lo ven también en un arriendo reajustado, los que pagan un crédito hipotecario lo ven en su dividendo, el que tiene niños en el colegio y particular y paga en UF también, o sea, eh, no se salva a nadie, a algunos les pega con más fuerza, obvio, a otros con menos fuerza, los que tienen más recursos, evidentemente, que estamos en condiciones de hacer algunos ajustes quizás más fáciles para poder enfrentar el tema, pero al final igual te das cuenta, o sea, y Ujú. la conversación, si tú te fijas, la conversación en círculos sociales, gira un poco en torno a esto también, ¿no? No hay nadie que quede indemne al tema. Claro, efectivamente, bueno, muchos sentirán miedo al ver una cifra inflacionaria como esta, incluso las personas como más, quizás más adultas, como quizás 70, de los 80, 90, uno pensará, chuta, esta inflación no es nada lo que teníamos antes, pero comparado a lo que había en ese entonces antes de los 90, pero, Sí, sí, es o que incluso, llevábamos 30 años, estos famosos 30 años, igual llevábamos mucho tiempo con una estabilidad eh, que era bien particular del caso chileno en el contexto latinoamericano también. O sea, ujú, Chile había logrado niveles de crecimiento altos, sobre todo en la década del 90. Después empieza a bajar esa tendencia con inflación controlada, con este Banco Central autónomo, que también de alguna manera era un poco una rareza en la región ujú. y eso te da un escenario como bien privilegiado en el fondo para enfrentar este tema. La visión que tienen los adultos mayores, por ejemplo, los que vivieron la hiperinflación de los 70, lo que vino después también en dictadura, los precios de los 80, después de la crisis de bancaria de comienzo de los 80, tiene una percepción muy distinta del tema. Los más jóvenes probablemente que no vivieron esa experiencia o que han escuchado historias solamente de eso, Ujú. bueno, enfrentan el fenómeno no solo en términos de la impresión que les da o de las emociones, como hablábamos recién en base a esta encuesta, lo enfrentan de una manera distinta, sino también desde el punto de vista de las respuestas, ¿no? Aquí es un asunto de política, de políticas públicas que hay que ir adoptando y, y las ideas que van saliendo no todas son muy buenas Ujú. y surge la creatividad también de distintos líderes de opinión o algunos grupos que se hacen escuchar que también te muestra esa diferencia, ¿no? Los que tienen experiencia saben cómo manejar los temas inflacionarios o con qué set de herramientas, digamos. Los que no lo han vivido quizás lo ven con un ojo distinto, una óptica distinta desde el punto de vista de la solución también. Claro, y ahí precisamente surgen opiniones tan populares así como de cómo resolvemos este problema de la inflación. Y ahí
hay un punto muy clave que era, la mayoría de las personas votaron por que las empresas fijaban los precios sobre lo que debería valer el precio de mercado. O sea, digamos, en otros términos, Sí, la empresa no es inflación, es colusión. Este dicho que se popularizó tan rápido, pero al mismo tiempo es tan nefasto, a decir verdad, porque al sí, final desinforma a la gente del fenómeno real que estamos viviendo. O sea, piensa tú, Sebastián, y tú que sabes también mucho más, que 2/3 de la inflación que tenemos hoy día es por factores internos, sumado al factor de los combustibles, que ha claro, subido mucho a nivel internacional. sí. Eso por un lado, y por el otro lado tenemos otro punto que quizás no se menciona en la encuesta, pero esto que la Fundación Sol ha llamado el famoso otro retiro, que corresponde a los retiros de utilidades que han De hecho las las grandes utilidades, sí. empresas. Sí, Sí, y ahí quiero hacer sí, un énfasis. Dale. ese punto, el de la desinformación sobre el tema, es bien interesante también, porque en estas cuestiones que son de guata, Felipe, cuando hay temas de este tipo que generan emociones como las que veíamos recién, Ujú. ¿no? Sentimientos de ira, de miedo, de tristeza, qué sé yo, uno tiende a pescar, y esto está bien estudiado, uno tiende a pescar información que está circulando, sobre todo en redes sociales, que te hace sentido nomás, que te hace clic. Ujú. Y claro, Sí, quizá la gente cuando escucha que los empresarios son los que están subiendo los precios de manera artificial, si tú estás pensando desde el miedo o desde la ira, claro, te puede hacer sentido. Ah, sí, claro. los empresarios que son, comillas, abusadores, que son aquí, y se recurre a esa caricatura que se usa habitualmente. Oye, disculpa, aquí está mi perro ladrando ahí al lado, necesito sacarlo de repente. Entonces, en estos temas yo creo que se puede, es como un terreno fértil para poder instalar ciertos conceptos o ideas que de repente no se condicen mucho con la realidad. O sea, si uno piensa esta idea, por ejemplo, de que los empresarios suben los precios de manera artificial para tener más ganancia, bueno, ¿por qué no se coludieron antes, digamos, todos los empresarios para subir los precios? ¿Y por qué no tuvimos inflación tan alta en otro contexto hace 5 años atrás? No sé, Claro. no es muy lógico tampoco, pero si además si uno va a los datos, el petróleo está por las nubes y llegó a superar los $120 por barril. El precio del flete marítimo ha subido en 5 veces desde que comenzó la pandemia. El precio del trigo está en precios récord. El aceite de maravilla está a precios récord a nivel internacional. La harina, si tú ves el índice que elabora la FAO, que mide los precios de los alimentos en general, es como una canasta, también Ujú. está subiendo. O sea, los datos a nivel internacional te hablan de una alza de precios constante en los últimos meses y Chile como una economía súper abierta al mundo y muy integrada comercialmente, bueno, eso se traspasa rápido acá a Chile. Entonces, es bien interesante el tema de la desinformación en ese sentido. Oye, aquí encontré el dato, Ujú. Felipe, de lo Sí, que hablábamos de la diferencia generacional sobre la memoria de la inflación, pregunta esta encuesta de Criteria. La dale. pregunta era, ¿recuerdas haber vivido alguna época en tu vida, un periodo en el que los precios habían subido significativamente al punto de no alcanzar a llegar a fin de mes? Esa era la Ujú. pregunta. Un 56% de todos los encuestados dice que no recordaba eso. ¿Ya? Y ahí ya te da una pista del tema generacional. Pero Claro. cuando uno va a la separación por edad, entre 18 a 29 años, un 70% no recordaba eso. En la generación de 30 a 44 años, un 66% no recordaba un episodio de este tipo. Y ahí es cuando uno se da cuenta del tema de la brecha generacional de la que hablábamos antes. Pues ahí están los números bien precisos, súper marcados. Claro, y en el fondo ahí, en cuanto al tema de la responsabilidad, uno podría decir efectivamente hay factores externos que influyen en la inflación. De hecho, en la pregunta que hace sobre quiénes creen que son los responsables de la inflación, y claro, aparte de este voto de que los empresarios se coluden, y ahí lo que aludes tú de que, ¿por qué no se coludieron antes? Perfecto, y eso podría haber implicado una inflación alta durante estos 30 años, pero la realidad nos muestra que a partir de los 90, a partir de que se fundó la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central en el 89, el Banco Central pudo tener un rol más independiente de su política monetaria. Básicamente, ir sacando dinero, sacando liquidez del mercado para controlar la inflación. Sí, Entonces, básicamente, disminuyendo el consumo a nivel país. Y junto con esta tasa de crecimiento que teníamos durante los 90, nos permitió tener de verdad una gran estabilidad a nivel macroeconómico.
Y podríamos ver, por ejemplo, los casos de la crisis subprime del 2007-2008, que la inflación alta que tuvimos básicamente fue porque se tuvo que inyectar masa monetaria a la economía. De lo contrario, no íbamos a ir en una crisis económica profunda, algo similar a lo que vivieron los otros países europeos, Estados Unidos. Claro que a nosotros nos pegó más fuerte, pero supimos de alguna forma reaccionar de alguna forma mejor, incluso respecto a los países europeos o los países latinoamericanos. Sí. Y ahí, de hecho, sobre eso hay una pregunta buena que tiene que ver con cómo podríamos solucionar el tema de la inflación. Y ahí que es, ¿creen que una recesión es necesaria para frenar las cifras inflacionarias actuales? Yo respondería a eso que sí. De hecho, la experiencia nos muestra que en Chile tuvimos que pasar una época de recesión para frenar todo ese problema inflacionario del 2007 y 2008, aplicando altas tasas de política monetaria. De hecho, si no me equivoco, a partir de la base de datos del Banco Central, base de datos estadísticos, nos muestra que llegamos a un 8,5%, si no me equivoco, en la tasa de política monetaria. Para Sí. controlar la inflación, caímos en deflación, tuvimos un Bueno, problema de recesión, pero se logró controlar el factor grave. Y es eso se que puede estabilizar. hay factores que se pueden controlar, digamos, a nivel interno y otros externos que no dependen de nosotros definitivamente y que no sabes cuánto van a durar también. O sea, imagínate la guerra de Ucrania al principio. Se decía que Rusia rápidamente iba a lograr conquistar sus objetivos de esta invasión, como lo definieron ellos, de la guerra que estaban desplegando, y ya vamos más de 100 días y todavía no se vislumbra la posibilidad de que se acabe. Y Claro. mientras eso no pase, bueno, el precio del petróleo, el precio de materias primas, del trigo, de cereales, otros va a seguir subiendo. Y igual es interesante, estaba viendo los comentarios, Felipe, mientras hablabas tú, ¿Sí? y Leo de la Fuente estaba comentando. ¿A dónde se me fue el comentario? Aquí Un subí un poco más poco. arriba. Ah, que él decía que hay otros factores también que inciden. Por ejemplo, la forma de pago de los sueldos, ¿no? Él decía en Australia se paga semanalmente. Yo no tenía idea de eso. Pero está bueno, claro, porque cuando te van pagando semanalmente, tienes una fuente de ingreso que tú puedes ir administrando de otra forma, a diferencia de lo que pasa Claro. acá en Chile, donde el pago es mensual, generalmente, y esto obviamente que te obliga a una planificación que después es más difícil de cumplir, ¿no? O sea, surgen también contingencias y te hacen planificar de otra forma el gasto. Claro, en ese sentido tiene mayor capacidad de responder a cierta emergencia, en el caso Sí, del presupuesto familiar. sí, claro, claro que sí. Sí. Sí, po. Entonces, eso y claro, el Oye, tema de interesante lo que la... decía en todo caso, Felipe, para retomar el punto que estabas planteando antes sobre la recesión. Sí, Que claro, la entrevista del fin de semana a Rosana Costa, de la presidenta del Banco Central en la tercera, clarificaba un poco eso, ¿no? Porque planteaba esta posibilidad de una recesión en términos técnicos, sí. porque cuando se registran 2 trimestres consecutivos o más con contracción económica, se habla de una recesión. Crecimiento Pero negativo. lo planteaban un escenario en que era necesario recuperar, decía, como equilibrios que se habían perdido, equilibrios macroeconómicos, Sí, fundamentalmente porque las inyecciones de liquidez que hubo el año pasado, los retiros del 10%, que los fueron más de IFE. 50.000 millones de dólares, Ujú. el IFE también, claro, generaron un escenario que es completamente distorsionado, es artificial. Ahí uno podrá Claro. discutir todas las necesidades que había, la justificación para el primer, segundo, tercer retiro, todo lo que tú quieras, pero el escenario en términos macroeconómicos era bien extraño, pues era súper atípico. Que- Y puede sonar como contraproducente esto de que se necesita una recesión para reequilibrar la cosa, pero lo plantea como en esos términos Rosana Costa, a mí me llamó la atención eso. Y hay varios economistas que yo he escuchado que están planteando que se le puede estar pasando la mano, digamos, al Banco Central con el alza de tasa. Claro, bueno, y sobre todo como este tipo de organizaciones, hay como la Fundación Sol y organizaciones o personajes afines a eso, que básicamente lo que está haciendo el Banco Central es como empobrecer al país. Pero si uno lo ve en términos realistas, y aquí no es como irme para un lado o para otro, ¿Sí? básicamente es lo que dices tú. Sí o sí tenemos que recuperar los equilibrios macroeconómicos y sobre todo considerando los factores de la inflación hoy día en Chile, que la Sí. mayoría es por factores internos.
Y lo que decías tú sobre el tema de la guerra Ucrania, bueno, habrá que ver cuándo termina, habrá que ver cómo avanza la crisis de Shanghái, que esto básicamente estamos viviendo una nueva crisis de la cadena de suministros que ya empezamos a vivir cuando apenas empezó la pandemia. Sí, sí. Y sumado a la provisión de exportaciones de India también, si no me equivoco, no me acuerdo si era trigo o De otro, trigo, sí, de trigo. sí, era de trigo. Sí. Entonces, súmale ese otro factor externo más, y ya tenemos la crema en términos de factores externos internacionales en cuanto a la inflación. Entonces, dicho eso, el Banco Central sí o sí tiene que actuar. No tiene de otra. Esto es política monetaria. Fuera el Sí. caso contrario de que los factores externos son mayoría, como lo podemos ver en los casos de Europa, ahí básicamente tiene que entrar el rol fiscal más que el rol monetario. Algo podrá hacer el Banco Central, ahí en el caso del Banco Central Europeo, pero el resto tiene que ser solamente de política fiscal. Claro, y que también se van acabando un poco las balas que pueden usar las autoridades en política monetaria o en política fiscal para enfrentar el escenario también. Piensa tú, el Banco Central ya dice que, y lo proyecta el mercado más o menos, ¿no? Que la tasa probablemente esté llegando ya al ciclo final, a la punta, digamos, de esta curva de alza de tasa. Estamos llegando ya a la parte en que va a entrar en una meseta. Pero ¿qué pasa si la inflación persiste más allá de lo que está proyectando el Banco Central? Que es un escenario posible si el Banco Central tampoco es una entidad infalible, ¿no? Hacen sus proyecciones, tienen un ejército de economistas para hacer la mejor proyección posible y trazar un escenario. Pero ¿qué pasa si, por las razones que tú describías afuera, cuesta más bajar la inflación? Y la tasa ya está en niveles tan altos. Chuta, ¿cómo va? ¿Qué otras herramientas te quedan? Piensa tú qué pasa Claro. ahora, por ejemplo, si nos preguntaban recién por el alza de la tasa de interés en Estados Unidos, en la Reserva Federal, ¿no? Eso Sí. probablemente vaya a tender a fortalecer el dólar, y con un precio del dólar más alto en Chile, las importaciones se van encareciendo y eso es otro ingrediente más para la inflación. Bueno, el otro día Claro. leí al economista Jorge Zelaibe, que es el economista jefe de Scotiabank, y decía en Twitter que quizá el banco tendría que estar preparándose para un escenario donde tenga que intervenir en el precio del dólar, si es que se acerca Claro. mucho a los 900, por ejemplo. Que es como un poco lo Otro que desafío pasó más en para el Banco el Central. periodo del Sí. estallido, de hecho. ¿Cómo? Que fue un poco lo que pasó en el periodo del estallido social, cuando tuvo que Ah, sí, intervenir pues, sí, en el mercado de sí, los mercados cambiarios, para sí, que el sí, sí, dólar sí, no se cuando fuera tan lejos. algunos proyectaban que se iba a ir como a 1.000 pesos el dólar, y no pasó eso, pero hubo una Nuestro tendencia querido fuerte al alza, amigo, sí. nuestro amigo del dólar a Lucas. Exacto, exacto. Oye, en todo Claro. caso, tenía un dato que quería compartir contigo, Felipe, para seguir Ujú. conversando de este tema, que Sí, también me pareció que está bueno. La encuestadora Ipsos es una encuestadora a nivel global, y hace unos informes súper buenos sobre los temas que más le preocupan al mundo, ¿ya? Entonces, como ya. tiene oficinas y equipos en todas partes del mundo, sus estudios son súper reputados y te permite comparar también cómo se van viendo algunos fenómenos. Y el de la inflación, bueno, es un tema de preocupación para todo el mundo, y hay muchos países donde está en niveles bien altos. Y lo que quería destacar de acá era cómo la preocupación por este tema había subido con mucha fuerza en los últimos 6 meses, ¿no? Y pasó a ser el tema que más le preocupa a los habitantes de la mayoría de los países donde se hace esta encuesta. Ya. En Chile es el segundo tema que más preocupa después de crimen y violencia, ¿ya? El segundo que Ujú. más preocupa. Pero fue el tema que más subió en este indicador respecto a abril de este año, de 2022. Pero lo que me llamó más la atención es que de todos los países en que se hace esta medición, la inflación aparece en Chile como uno de los que más preocupa, y Chile es uno de los países donde tiene este tema como uno de los prioritarios para la ciudadanía. Primero está Argentina, bueno, pero en Argentina viven con un ciclo de inflación hace mucho tiempo. Allá Es el crónico. tema número uno, ¿ya? Después aparece Polonia, Turquía y Chile. El 51% de los encuestados dice que este es uno de los temas más preocupantes. Ujú. Y me llama la atención eso, porque Chile tiene niveles de inflación bien altos, pero no sé, un poco más altos que los de Estados Unidos, que aparece más abajo en este listado. En Brasil también, y aparece mucho más abajo. En Europa se están viendo niveles de inflación súper altos, pero en España, por ejemplo, solo el 23% de los ciudadanos dice en esta encuesta que genera preocupación.
Entonces me llama la atención que en Chile sea tan preocupante el escenario, o que la ciudadanía lo perciba así al menos. ¿Cachai? Claro, y eso es porque uno claro, y va desde la percepción, así como uno ve, como que se nota más este escenario de inflación, es lo que más se está hablando también en los medios, los matinales, en la radio, entonces Sí, uno se va empapando de esta conversación que estamos teniendo. Diferente como casos de España, salvo los que son como más otros economistas, así como no tan mainstream, podríamos decirlo, que no, como que no son tan, no están dentro de esta discusión macroeconómica, como podríamos decir como Juan Ramón Rayo o Daniel Lacalle, que hablan mucho de este tema de inflación, pero desde una perspectiva del factor monetario, sí. no tanto lo que está pasando en Europa y en España particularmente, que están viviendo problemas de inflación y además de otros problemas como podría ser la deuda que están hasta el cuello, pero no están no se ve tan reflejado esa discusión inflacionaria como sí puede estar acá. Incluso en Estados Sí. Unidos uno podría ver el problema inflacionario que no han tenido desde la época de los 70 cuando estuvieron con este problema de la estanflación. Y que ahí tuvo Claro, que intervenir el Banco Central a costa de una posible recesión, bajar los tipos de interés. sí, Perdón, sí. subiéndolo, Subir las tasas de subiéndolo. interés, claro. Me corrijo. Claro, claro, desde los 80 que no tenían niveles de inflación tan altos. Claro. Y el De hecho, precio del estamos alcanzando combustible ahí sus niveles de inflación. es lo que más ha afectado. Alguien preguntaba ahí en el chat, en los comentarios, Felipe, por Sí, el tema de la incertidumbre, que cuánto sí, influenciaba la incertidumbre. Ese es un buen tema también, ¿eh? sí. Influye sobre todo el tema del dólar, principalmente. Así como mayor demanda de dólares, fuga de capitales. Sí, 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 ¿Qué sí. opinas tú respecto a Hay algunos eso? cálculos también respecto a cuál debería ser el nivel del precio del dólar en Chile, pensando en el valor que tiene el cobre hoy día. Y claro, ahí uno dice que quizá ese delta se debe a temas de incertidumbre política. Claro, Y es un buen punto porque con un precio del dólar tan alto, bueno, se encarece todo lo que se importa, y eso claro. es bien, bien importante. Eh, Ahora ese escenario de incertidumbre política no sé cuánto tiempo más va a estar presente, porque se acaba ahora el proceso de la nueva constitución con el plebiscito, Ujú. pero se acaba entre comillas, ¿no? Claro. Sea del apruebo o del rechazo, va a haber una incertidumbre igual, digamos. En Exacto, el rechazo va a estar la incertidumbre de chuta. ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos el proceso constituyente? ¿Seguimos buscando mecanismos para tener un contrato social nuevo? ¿O en el caso del apruebo, cómo se van a implementar los mecanismos para llevar a cabo una nueva constitución? Entonces, sí. en ambos casos vamos a tener problemas con los mercados, sobre todo tanto mercados locales, mercados financieros. Bueno, eso fue bien interesante lo que publicó hoy día Moody's, que es una clasificadora de riesgo, Ujú. que publicó un informe para el proceso constituyente chileno, donde apostaban en el fondo que ganaba el apruebo, y veían un escenario como más favorable desde ese punto de vista de la incertidumbre, más favorable el que ganara el apruebo que el rechazo, porque si ganaba el Claro, rechazo, las demandas sociales iban a quedar ahí dando vuelta igual, sin respuesta, y se iba a necesitar resolver de alguna forma. claro. Es interesante ver también cómo otras partes del mundo están viendo ese proceso político, o sea, en otros agentes sobre todo el mercado financiero, fundamentalmente. Sí, pues, porque básicamente toda la gran patita que tiene Chile en cuanto al mercado financiero está en Estados Unidos, no más que en otras partes del mundo. Entonces, Claro, por lógica van a estar más interesados en este proceso. Algunos dicen, como también Morgan Stanley, que vamos, podría ganar la prueba, o básicamente porque o el borrador es relativamente bueno porque se llegó a un texto que era mejor de lo esperado. Como que se sí. eliminaron los artículos que podían frenar potencialmente la inversión. Sí, que hubo mucho ruido en algún momento con varias discusiones, o sea, Claro. había Y propuestas de hay. nacionalizar toda la industria minera, por ejemplo, ¿no? Que al final Ujú. no prosperaron. Claro. O incluso, de hecho, sigue esa discusión por parte de otro economista como José Gabriel Palma y otros cercanos como el economista Ramón López, que te hablan de la idea que no deberíamos pensar tanto en el royalty, porque claro, se recuperan rentas nacionales, pero se debería empujar más hacia una renacionalización de los recursos naturales, De los recursos particularmente naturales, el sí, cobre, obviamente. Lo sí. cual uno podría decir como de la guata, pucha, qué bacán sería que Chile fuera dueño del cobre, que todos recibiéramos lo del cobre, pero a la larga
tenemos un problema de costos enormes que pagar y demandas que pagar también. También, pues significa Entonces eso también genera otros problemas como incertidumbre, esas discusiones. sí, sería un problema jurídico grande, además de todas las inversiones que se necesitan en la industria minera, que son enormes, no para producir más, sino que sencillamente para ir manteniendo los niveles de producción que ya tienen hoy día. Claro, exactamente. Oye, y para seguir avanzando, eh, Sí, opinión sobre las soluciones que se propusieron respecto al tema de cómo controlar la inflación. Porque allí tenemos varias, o sea, son cuatro las que se marcaron, que fuera bajar el IVA, aumentar el sí, salario mínimo, control de precios, que aquí tenemos a nuestros grandes vecinos que lo hacen tan bien, así no te sé en términos como sarcásticos, y subsidios como lo que está haciendo hoy día el Ministerio de Hacienda, o claro, subsidios dirigidos. complementos a los subsidios que hoy día ya se entregan, sobre todo al Sí, subsidio único familiar. claro, aumento en eso que se negoció en el salario mínimo. Sí, bueno, es que ahí vamos a lo que hablábamos antes, pues, de que surgen muchas ideas creativas en relación a... Sebastián, creo que no te... ahí sí, Ahora sí, que surgen muchas ideas creativas para tratar de compensar el aumento de precios, todas bien intencionadas seguramente, porque claro, efectivamente el presupuesto familiar se acorta mucho, pero como que uno trata de pensar qué podría ser. yo creo que hay un riesgo ahí súper grande pensando en el, en el nivel del debate que vimos en el 10%, ¿no? Sí, La discusión, cómo se dio, el desprecio también por mucho de la evidencia técnica o de los antecedentes que surgieron, es bien complicado, porque si se repite ese mismo nivel de debate a propósito del aumento de precios, es complejo manejarlo y las presiones son muy grandes. O sea, fijar los precios aparece como una idea, por ejemplo, súper atractiva, ¿no? Oye, pongamos una fijación de precios, pero la evidencia, yo creo que es bien, yo no soy economista, pero eh, eh, es bien contundente por lo que yo he visto y he escuchado respecto a que es una mala idea nomás, ¿no? Lo que genera es escasez finalmente, y fijar precios va generando escasez y termina por generar mercados negros también, que van por el costado, tratando de saltarse esta fijación de precios, y ahí al final terminan viéndose perjudicados los grupos que tienen menos contactos para acceder a ese suministro, claro. o los que tienen que esperar más de la cuenta, digamos, para poder acceder a esos productos. O sea, la evidencia es bien clara en torno a ese tema. Ahora, yo creo que hay un ancla para esta discusión que es Mario Marcel también, ¿no? Sí, El ministro de Hacienda, bueno, lo conocen de sobra, tiene un currículum enorme, maneja estos temas perfectamente expresidente del Banco y, Central, además. y claro, fue presidente del Banco Central. O sea, yo creo que es una garantía de que la discusión, por lo menos desde el lado del gobierno, puede encauzarse como a un nivel de seriedad importante. Claro. Entonces, y yo digo que es una garantía además no solo por su presencia, sino porque el presidente Boric lo designa ahí y entiende que si lo tiene ahí es para hacerle caso, digamos, ¿no? Claro. Y no solamente como una chapita del gobierno, no, lo tiene Ujú. ahí empoderado en ese sentido. Y yo creo que eso va a ser importante como para aterrizar un poco la discusión. Ahora, si tú me preguntas así como camino de solución de lo que yo he escuchado y de quienes he entrevistado hasta ahora, yo creo que Rodrigo Wagner, que es economista de la Universidad Adolfo Ibáñez, es quien está encauzando la conversa, a mi juicio, hacia una solución que me parece bien razonable, que es como generar apoyo directo a la familia, por ejemplo, en la forma de vouchers, Claro. de lo que en Estados Unidos son los cupones, ¿no? Para garantizar la compra de comida y productos básicos o canastas básicas. Puede ser una buena idea en la medida en que canaliza el beneficio directamente a quienes lo necesitan. Tú puedes utilizar la base de datos que de repente tengan los municipios también, Claro. o el registro administrativo que quedó después de la implementación del IFE, que debe ser Ujú. más o menos robusto, para poder dirigir esos cheques, digamos, o cupones, o como tú quieras llamarlo, voucher, directamente a las familias que más lo necesitan también, porque ya no hay muchas espaldas tampoco fiscales para poder implementar cualquier tipo de medida. Tiene que ser Claro. algo que sea bien eficiente y relativamente focalizado también.
Y eso considerando que hoy día el gobierno sí o sí va a tener que hacer una contracción del gasto debido a estos problemas que estamos viendo, estos desequilibrios macroeconómicos, el déficit de gasto corriente que se publicó y también ahí subió por su lado el profesor Jorge Rojas, Ujú. que básicamente tenemos un déficit del 7% y eso, ¿cómo lo causamos? Claro. Acortamos el gasto público, hacemos algún equilibrio para tener una balanza más o menos estable. Por último, si queremos tener un déficit que sea el mínimo. O que sea manejable y también que tenga como un horizonte claro, ¿no? Claro, De lo que ha hablado el Consejo Fiscal, como la necesidad de fiscal. este equilibrio Y por fiscal o otro los lado, equilibrios. claro, y en Sí. ese sentido el tema de los vouchers que dices tú, trata muy bien con lo que se aplica, lo que se quiso aplicar ahora con el subsidio único familiar. Que claro, uno dice 6.410 pesos, poca plata, pero eso es el delta de lo que subió la canasta básica. No nos olvidemos de eso, respecto de lo que fue 2020 hasta 2021. Felipe, no te puedo escuchar bien la última parte porque justo Ah, estaba por acá, la está estaba ladrando. ladrando mi perro y, y estaba tratando de echarlo. Se va a ir castigado después del live, parece. No, pero lo que te comentaba que es súper bueno el tema de los vouchers y cómo se quiso implementar acá en forma de complemento al subsidio único familiar, Ah, al SUF. sí, sí, Y sí, uno sí. dirá que es poca plata, pero no hay que olvidarse de que ese es el diferencial, el delta de lo que fue de la inflación entre 2020 y 2021. Entonces, Sí, desde ese punto de vista, trata de compensar el alza de precio, sí, considerando sí, que también tenemos una canasta cercana a los 50.000 pesos, por ahí ahora ha dicho y, mucho la Fundación Sol, que es un dato, claro, si bien no será como una fundación, una organización que tenga o sea, tiene como argumentos cuestionables de la inflación, pero dar esos datos es súper importante para la discusión. y hay En una ese estructura sentido se administrativa reconoce. también como para implementarlo rápido, porque yo creo que también uno de los problemas grandes que dejó o que evidenció la pandemia era que costó mucho armar como la estructura Ujú. que fuera eficiente y rápida para llegar con la ayuda desde el Estado a las personas que lo necesitaban. Pues se necesitó armar como un armatoste Ujú. de datos, cruzar bases de datos y generar esa estructura. Hoy día ya está, y me acuerdo que el ministro Marcel decía que también uno de los anuncios que se hizo en el plan de reactivación económica estaba contemplado también que se generara un mecanismo que se gatille más o menos automáticamente en caso de una crisis parecida a la que tuvimos en el 2020. Bueno, toco madera para que no pase. Claro, difícil que llegue a pasar, pero en caso de, por lo menos ya tenemos estos mecanismos más automatizados, que eso Ah, ya, claro, que todo fue un claro. avance enorme por parte del gobierno anterior, y que Mm, ojalá se pueda seguir manteniendo o se pueda seguir mejorando, que esa es la sí, idea, poder seguir sí, mejorando las políticas públicas que fueron positivas. Se demoraron y todo, pero por lo menos empezó a funcionar. Eso es sí. lo importante. Oye, Sebastián, había una pregunta buena, como desde el punto de vista económico, ¿cómo afectará la nueva constitución desde el punto de vista del alza de impuestos, los derechos de agua a otros, como Oh, factor económico? Es chuta. una pregunta Nos fuimos complicada. a otro tema totalmente distinto y no estoy preparado para responder eso yo tampoco, Yo pero creo que eso lo podemos tener en otra discusión, en verdad. yo creo, ¿ah? Porque requiere otro nivel de preparación, Claro, Felipe, pero no, está difícil responderlo. Además, eso lo mezcla podemos el dejar tema sí, de sí los derechos de para... agua, impuestos. Me costaría responderlo, la verdad. Claro, de hecho ya quizás hicimos como el macro de la pregunta, así como cómo afecta la incertidumbre política, que es Sí. en base a eso ya podríamos decir que lo respondimos, por decirlo de alguna forma. Y sobre bajar el IVA, que no, como que lo tocamos así como que fue la respuesta más votada, pero no lo hemos discutido. Sí. ¿Por qué es tan popular y al mismo tiempo tan peligroso esto de bajar el IVA? Tan Bueno, yo bonito y creo que tan es popular complejo. porque yo creo que es popular porque también aparece como un camino súper rápido, ¿no? Ujú. Listo, del 19,5 lo bajamos al 10% por exagerar la nota Claro. y se va a notar muy rápidamente en todos los precios, pero hay una trampa también porque
el impuesto al IVA, o sea, perdón, el IVA, el impuesto al valor agregado, está establecido hoy día en un 19,5%, pero si tú lo rebajas a un 10%, no hay ninguna obligación, digamos, para quien vende a que haga esa baja. Ese podría Claro, ser digamos, un apoyo directamente a los que están vendiendo, en la medida en que ellos podrían perfectamente decir, ah, bueno, voy a bajar el precio, pero no considerando esa rebaja total, sino que la mitad. Entonces llevo claro, ese porcentaje del IVA a un 15% y no al 10%. Y me quedo con 5 puntitos de esa venta. Entonces claro. también aparece como menos efectiva. Y aparte, lo otro que hablábamos recién, pues, de los equilibrios fiscales que está tratando de recuperar el gobierno, bueno, sería un balazo en los pies al final, porque si tú bajas el IVA, en el fondo estás recaudando menos plata y los gastos van a seguir igual, de acuerdo a lo presupuestado, digamos, para este año o para el próximo, y bueno, vaya agrandando el hoyo de ese presupuesto. Claro, Entonces, sí. no parece como una muy buena idea. Ujú. Sí, de hecho, aquí como muy simple, para quienes nos están escuchando, hoy día la recaudación fiscal del Estado de Chile, el 50%, de hecho el 55% para ser más precisos, corresponde a impuestos al consumo. Sí, Básicamente el IVA más los impuestos específicos. Y hay otra discusión que tiene que ver con la reducción del impuesto a los combustibles. ¿Y cuál es el otro problema de bajar el IVA? Y ahí, por ejemplo, tenemos el caso de París, que intentaron bajar, en Francia, que intentaron ah, bajaron el IVA, ya. pero se vio que en los restaurantes de París, no, los dueños no hicieron esa rebaja, o sea, No, nunca hubo una garantía es de que no hacer estarían efectivo esa obligados a rebaja. hacerlo. Claro, O sea, el único entonces, beneficio es que el comercio no tendría que pagarle ese 19,5% al Estado, ¿no? claro, Pero el momento de cobrarlo, nada te impide que tú no lo hagas. claro, va a tener un mayor margen de utilidad al final, Claro, exactamente. a favor del productor o de los comerciantes, pero el problema lo vamos a tener nosotros como consumidores, va a seguir siendo lo mismo. Y sobre todo en el caso de Chile, que es gracias a eso que no podemos aplicar un IVA diferenciado, es que no sabemos de las estructuras de costos de los mercados domésticos. Entonces, Así teniendo es. ese problema, no tenemos cómo bajar el IVA, no está la garantía, no está la obligación de que los comercios De que lo bajen. Sí. hagan esa rebaja. Y lo otro es lo que decías tú precisamente de cómo destruimos así la regla fiscal que tiene hoy día el Estado, más allá del gobierno turno. Entonces, hay un problema con el tema de la baja del IVA. Lo mismo con el Sí. impuesto a los combustibles, y el impuesto a los combustibles es aún más complejo porque también tenemos el problema de la estructura de costos. Quienes proveen de benzina también son pocos actores, segundo. También. Y tercero, el problema de los combustibles es 100% un factor internacional. Básicamente todo lo que tenemos de combustible hoy día en Chile es importado, por lo que da lo mismo que tú bajes el impuesto específico. Los precios de los combustibles y por ende el alza de los precios de los bienes básicos, sobre todo el tema de alimentos, va a seguir subiendo. Entonces, Y hay no otro son factor buenas ideas también al final. que tiene que ver con el beneficio, con la focalización de, digamos, de ciertos beneficios, ¿no? O sea, si tú Sí, recortas el IVA, favorece a todo el mundo, ¿no? Y eso también va a significar favorecer a las personas de mayores ingresos, claro. que destinan una parte importante de su presupuesto también a consumo cotidiano y productos que no son de primera necesidad también tendrían esa rebaja. Entonces, si bien es cierto el peso que tiene el IVA dentro del presupuesto familiar es mayor proporcionalmente en los estratos socioeconómicos más bajos, los menores presupuestos, donde no hay Claro. capacidad de ahorro y todo se va a consumo, Ujú. bueno, de todas maneras es un poco desproporcionado andar bajándole el IVA, qué sé yo, a productos que son de lujo, directamente, o que no son bienes de primera Sí, necesidad. claro, y muy bien lo decía en su momento Ignacio Briones cuando era ministro de Hacienda, que básicamente termina siendo injusto esto de bajar el IVA a todo, porque básicamente, claro, con un ejemplo pésimo, que del te pan a 10 lucas, bueno, Sí, uno puede decir ya lo estamos viendo con la inflación que tenemos, pero claro, sí, pues sí, pasa a ser el injusto ejemplo quizás que, fue.
todos con el accedan al tiempo se mismo perdió un poco el cuando... mensaje, pero tenía razón en el Claro, trasfondo. O sea, terminar beneficiando a los sectores más acomodados no tiene mucho sentido. claro, porque básicamente sí tienen espalda a nivel financiero como para poder subsistir y aguantar la De inflación, todas maneras, a claro. Sí. tanto en el corto como en el largo plazo. Mm. Por algo también eso les ayuda en cuanto a su patrimonio, que Sí, tienen ese respaldo adicional para poder ir como en su propio rescate en caso de... Oye, sí, otra pregunta por acá, que ¿cómo sí. afectará la inflación a, a las exportaciones? Porque ya nosotros hablamos de que las importaciones vamos a sufrir feo, producto de que las importaciones se van a encarecer, producto del dólar, y además de los otros factores internacionales que van a encarecer aún más las importaciones. ¿Qué pasaría con las exportaciones en este caso? Con las exportaciones, bueno, por ahora, viendo un nivel de inflación así tan alto y que siga dándole un piso al dólar, probablemente van a verse favorecidas por lo menos por ese lado, ¿no? Ujú. Entra, hay mejores ingresos en la medida en que el precio del dólar esté más alto. Ahora, si uno lo piensa como un fenómeno global, el costo, digamos, llega también a a los costos de producción de los mismos exportadores, Ujú. pero también se ve reflejado lo que hablábamos antes en el transporte de carga. O sea, eso ha ido Claro. subiendo de precio. El transporte marítimo en particular se quintuplicó el precio en algunos mercados desde el inicio de la pandemia. Entonces, también el tema yo creo que los golpea por otra parte en otro aspecto, digamos, de su estructura de costos, pero también se transforma en un problema. Piensa tú en lo que está pasando en el sector agrícola, que yo creo que es un buen ejemplo. El precio de los fertilizantes ha subido muchísimo también después de la guerra. Y Sí. esto está significando que para algunos sectores del agro se haga mucho más costoso su producción. Entonces, si estamos tomando un solo ejemplo, dentro de muchos otros insumos que también han subido de precio, como el precio del Ujú. petróleo, transporte de carga, etc. Entonces, al final los golpea de igual forma, pero por canales distintos, me imagino. Claro. Entonces ahí se hace como el equilibrio de cómo nos afecta tanto a los que importamos como a los que exportamos bienes, en el fondo, Exacto, sobre sí. todo bien intermedio, que Sí, es sí, el gran problema que tenemos actualmente. exacto. Oye, una pregunta adicional respecto de todo este problema inflacionario que estamos viviendo, Sebastián. ¿Qué opinas de que podamos ver un escenario de probable estanflación? Si bien el Banco Central no lo ha hablado tanto como debería ser, a mí me Ajá. un juicio totalmente subjetivo, pero ¿no seré ya hora ya de que empecemos a hablar de este fenómeno, así como empezamos como a hacer pedagogía de lo que es esta inflación y que ¿Esta inflación? básicamente de esta inflación, que básicamente, para los que no saben, esto de alta tasa de inflación, baja tasa de crecimiento o derechamente de crecimiento económico, recesión y además problemas con las tasas de desempleo? ¿Qué opinas tú sobre ese posible escenario? Al menos en Chile, porque en el mundo ya se está hablando de un escenario de esta inflación. Sí, sí, sí. Y pareciera ser un riesgo, ¿no? El concepto, hoy día veía una nota en Bloomberg donde hablaban de ciertos indicadores que ya plantean la posibilidad de una recesión en Estados Unidos, ¿no? Que tienen Ujú. indicadores financieros fundamentalmente. Bueno, vuelvo a la entrevista de Rosana Costa porque la presidenta del Banco Central en la entrevista del fin de semana, en la tercera, decía que ella veía esta inflación, este proceso de alta inflación y bajo crecimiento como un fenómeno que se daba por largo tiempo, por un periodo largo de tiempo y donde no había muchas herramientas tampoco como para salir de ahí. Sí, ¿Ya? Entonces, no sería el caso para Chile desde ese punto de vista, al menos en la definición que te daba Rosana Costa, porque ella decía que estábamos en un proceso de volver a esos equilibrios macroeconómicos que permitieran reajustar las piezas un poco, pero estábamos llegando a ese túnel de salida del ciclo claro. inflacionario. Entonces, bueno, si es que fuese así, claro, el riesgo de esta inflación no existe. Ahora, yo creo que si vamos a otros temas más de fondo, quizá en el caso chileno, tiene que ver con cómo recuperar capacidad de crecimiento mayor y eso tiene que ver con el PIB potencial de nuestro país, el PIB tendencial también. O Sí, sea, Chile ha ido perdiendo cierta capacidad de crecimiento. El próximo año probablemente vamos a terminar, dice el Banco Central, en terreno negativo, pero cuando nos recuperemos para el 2023,
el crecimiento igual va a estar en torno al 2%, 2,5%, Claro, va a seguir siendo bajo. Y de hecho entonces sigue siendo vamos a estar bajo, sí. bajo la tendencia, básicamente. Sí. Entonces, de repente, probablemente para el 2023 ya no tengamos ese ciclo de inflación que estamos viendo ahora, perdón, para el 2024. Claro. Pero, pero hay un tema de fondo ahí que tiene que ver con la capacidad de crecimiento, con cómo logras tú generar condiciones para poder crecer, recuperar la capacidad de crecimiento más cercana al 4%, que en su momento tuvimos como un potencial. Y ahí el desafío, por ejemplo, de recuperar la productividad que planteó el presidente Boric el otro día en la cuenta Ujú. pública, ahí hay un súper tema, puede ser un súper, Claro. súper tema porque no se ve fácil recuperar esos niveles de crecimiento después de más de 10 años que hemos estado eh, al 3 y al 4 con niveles de productividad negativos, derechamente. O sea, Sí. perdiendo competitividad también. Justo hoy día se publicó, de hecho, este informe de competitividad mundial y Chile ha perdido muchos puestos en este ranking que mide varios factores institucionales, financieros, etcétera, Ujú. en los últimos 10 años. Y eso es Sí. bien sorprendente. Quedamos, si no me equivoco, en la posición 40 y 40 y tanto, aproximadamente en el Sí, índice de sí. competitividad. Y en algún momento tuvimos como 19, que fue uno Sí. de los mejores puestos. Fue la mejor época que tuvimos, de hecho, la década de los 2000, justo antes de la crisis subprime, de hecho. Claro, Fue donde mejor estuvimos. sí. Entonces, claro, eso por un lado, y el cómo solucionamos ese problema de la productividad. Algunos dicen el tema de aumentar la inversión en I+D. Yo creo que el hecho de que el anuncio del presidente Boric haya ido en ese sentido de preocupémonos también de aumentar la inversión en investigación y desarrollo, yo creo que eso va a Ajá. ser fundamental para también ir en recuperación, perdón, que el perro que ladra fuerte ahí de Sebastián, eh, podamos tener una recuperación real de la productividad. Y yo creo que recién ahí también podemos discutir otras cosas como el tema de las 40 horas, que uno dice también buscan favorecer cierto punto de la productividad. Ahí dieron El el puesto puesto exacto en el que 45. estábamos ahora, puesto Sí, 45. sí. Me pasé 2 números del 47. Ahí muchas gracias por el dato. Pero sí, impresionante a lo largo de estos años como hemos ido bajando en términos de competitividad, porque no hemos innovado También. tampoco en términos de otro mercado. Básicamente nos quedamos en exportar cobre y servicios. De hecho, hoy día la mayoría de lo que se exporta de Chile al mundo son servicios, no el cobre ya queda en segundo plano. Sí, falta ahí quizás agregar más valor agregado en ese ámbito, ¿no? En distintos sectores, diversificar un poco la matriz. Estaba viendo el detalle de los sectores evaluados acá en Chile. Ujú. Y claro, en la eficiencia, por ejemplo, del negocio, 41 puntos, dice acá. En infraestructura, 47 puntos, aparecen como sectores que están evaluados por debajo del promedio que tiene Chile en este ranking. Sí, Claro. Entonces podríamos ver esos mecanismos que anunció el presidente ya a largo plazo, porque no, esto no va a ser como un arte de magia de que vamos a recuperar sí, así como hace la son productividad. carreras largas, digamos. Sí, Sí, pero hay que velar por eso, hay que velar siempre por el largo plazo, no quedarnos tanto como en esta discusión así como de todo inmediato, como se acostumbraron también a hacer muchos los parlamentarios, tanto el Congreso anterior como el actual. en algunas discusiones, claro, sí, pues y eso el año pasado algo de eso se dio también ahí en las discusiones en el Congreso, sí. Claro, incluso a principio cuando llegó el gobierno, ¿no? Ahí, ¿cómo olvidar la discusión del quinto retiro? También, y eso fue este año, pues, sí, sí, sí. Sí, Sí, fue una de las primeras pruebas del gobierno, ¿cierto? y que de alguna extraña forma la pasó, haciendo como esta contrapropuesta que no se aprobó ninguna, pero por lo menos se logró el objetivo de ya. Evitar que se concretara el proyecto del Congreso, de los parlamentarios, digamos. Claro, Sí, y ahí también con voto de la derecha de votar en contra, porque si la derecha hubiera votado igual que votó la izquierda el año pasado, por hacerle un gallito al gobierno más que nada, que pudo haberlo hecho pero no lo hizo, sí. hoy día estaríamos teniendo un quinto retiro, bueno, en verdad, en la práctica, un cuarto retiro,
pero que estaríamos inyectando más liquidez y le imposibilitaríamos la tarea al Banco Central, perdón, de ejercer su política monetaria. Totalmente, totalmente. Hubiera sido una tragedia ya, porque los esfuerzos, digamos, del Banco Central van en la línea completamente distinta, ¿no? De ir bajando esa demanda interna. Claro, más en la situación que estamos. Bueno, de hecho, Sí. el gran factor de la inflación, los factores internos, es la alta demanda local. Claro. Un dinamismo mucho mayor de la demanda de lo que se esperaba. Sí, exactamente. Y eso es el esfuerzo que está haciendo el Banco Central ahora, ¿no? De ir sacando plata de circulación, en el fondo. Claro. Así que eso. Oye, Sebastián, algunas palabras así como para ir despidiendo el programa. El No, programa. después podremos repetirlo más adelante, pues estuvo muy entretenida la conversa, Felipe, estuvo bueno, estaba entretenido. Estos temas además son como bien oreja, digamos, ¿no? Uno Claro, queda enganchado rápido con estas conversaciones de economía que tocan un tema tan sensible y tan perceptible, además como el de la inflación. Pues, todo el mundo está hablando de este asunto. Así que, nada, feliz, gracias por la invitación nomás, pues, Felipe. muchísimas gracias a ti, Sebastián, por estar acá. Oigan, y para los que nos están escuchando, para los que quedan, vayan a escucharse todos los capítulos de Agenda Económica de CNN a partir de ahora. Ahí Porque lo ahí esperamos, todos los días a las 8 de la mañana. eso mismo, hay buenos programas que están sacando. Gracias, Felipe. Y, ahí, Muchas gracias. y ojalá también tu colega Nicolás se sume así como la Cuando quieras, dinámica. pues ahí hacemos el puente con el Nico también, que está haciendo la agenda económica. Así que ahí Claro, de podemos hecho, armar un buen grupo. ahí lo estuve escuchando antes del live. Sí, ahora a las 8 está ahí al aire el Nico. Claro. Ya, pues, Sebastián, Ya, muchísimas gracias Felipe. nuevamente por estar acá, por No, de nada, hacer pues este programa, gracias por fue la muy invitación. bueno. Y ya Vale. estaremos Y organizando saludos un a Leo ahí que próximo. estuvo comentando todo el rato. Gracias, Leo. Oye, sí, ahí mi papá estuvo comentando mucho, mi hermano que estuvo comentando Muy bien, mucho. muy bien. Así que muchas gracias a todos por los comentarios y ya estaremos en una próxima. Eso, para la próxima. Un Ya, abrazo. pues, Chao, Felipe. Sebastián, un abrazo, que estés muy bien. Chao.